Muy feliz tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac. El día de hoy vamos a hacer la lectura de la trecena que vamos a iniciar a partir de mañana y corresponde a nuestro programa de trecena número 56. Vamos a hacer la lectura de la lectura de la 11ª trecena, la que nombramos C. Osomatli. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que nos estén viendo por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube y a nuestra amiga Rosario que ya está aquí con nosotros. Y bueno, muy contentos de iniciar un nuevo camino, un nuevo periodo y bueno, nos abre la puerta este Osomatli, que sabemos que es la alegría, el gusto por la vida, el buen humor y, ¿por qué no decirlo?, el estar siempre atentos y sembrar muchas semillas de cacao, tal cual él lo hace en el mundo maya. Así que quiero darle la bienvenida a mis compañeros que ya también están aquí listos para hacer esta maravillosa lectura con estas maravillosas y geniales imágenes que nos van a detonar bastante información que ya traemos por ahí guardada. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Feliz tarde. Lili, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a este programa número 56 de lectura de imagen de Trecena y pues procedamos a la lectura. Gracias. Excelente. Y bueno, pues le vamos a ceder el micrófono a nuestro Tlacuilo, que ya está aquí preparado para que iniciemos esta lectura. Adelante, Tlacuilo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Lili. Muy buenas tardes para ti, para Rolando, para Rosario y todas las personas que decidieron acompañarnos en esta ocasión y a todas las que se nos van a unir posteriormente en diferido a través de YouTube. Sean todos bienvenidos. Bien, pues como bien lo explicaste, estamos haciendo el programa número 55 de Trecena. Llevamos ya entonces dos tonalpohualis y medio justamente haciendo estos programas también, junto con todos los programas cotidianos, que leemos los Tonali. Y bueno, pues ahora corresponde a la trecena C. Osomatli. Como ustedes saben, nos encontramos precisamente hoy, ya transitando a partir del mediodía, el último de los tonalis de la trecena C. Tecpat, que es la coordenada Matlacli One J Itzcuintli, 13 perro. Nos encontramos justo al final, ¿sí? En el inicio, perdón, de ese tonali, pero nos vamos a adelantar porque el día de mañana, también como a estas horas, va a dar inicio entonces ya formalmente la trecena Seo Somatli, así que para cuando leamos el primero de los tonalis que le da el nombre a la trecena, pues ya tener cuando menos la información que nos da el contexto y los personajes que aparecen y cuál es su función en el contexto de la trecena y qué representan en términos de lo que leemos cotidianamente en el Tonal Powari. Así que vamos a iniciar entonces con esta trecena que es la trecena C. Osomatli, uno mono. Esta es la imagen que corresponde a esa trecena y bueno, como pueden observar, para quienes nos vean por primera vez, las trecenas tienen una configuración muy particular. Esta lámina corresponde a la lámina número 70 de la Moschli Borgia, porque las trecenas están ordenadas en 10 cuadros, en 10 láminas cuadradas, y son las 10 primeras están en toda la parte de abajo de las 10 láminas, y las 10 segundas están en la parte de arriba de las 10 láminas, ¿sí? O sea, recorremos de izquierda a derecha 10 láminas, luego subimos y las recorremos en el sentido contrario. Y justamente ese es el punto en el que nos encontramos ahorita. El punto en el que el Tonalamat cambia de dirección, ¿sí? Esta sección de las trecenas cambia de dirección para devolvernos de izquierda a derecha para volver a iniciar cuando termine este ciclo de 10 trecenas, que es el segundo del Tonal Powari. Así que esa es la imagen y lo que estamos observando es en la parte de abajo, en la periferia, en la parte de abajo y en la parte de derecha, tenemos varios cuadretes que corresponden cada uno de ellos, evidentemente, a cada uno de los 13 tonalti que componen el periodo temporal conocido como la trecena. Y ahí los van a ver aparecer desde la esquina inferior izquierda, donde está precisamente Seo Somatli, uno mono, ¿sí? La primera posición con el mono dentro, se lee como Se o Somatli, ¿sí? Por lo que también es correcto que cuando mencionemos el nombre de una trecena, hay que mencionarlo con el número, ¿sí? No solamente es trecena o somatli, sino es trecena se o somatli, porque estamos haciendo alusión al glifo y a su posición dentro de la trecena. Eso es muy importante expresarlo de esa manera,
para saber que lo estamos haciendo de manera correcta, porque si no, eso nos puede llevar luego a algunas confusiones. Bueno, habiendo dicho todo esto y habiendo descrito generalmente cómo está la imagen configurada, lo que nos vamos a centrar en esta ocasión es en la gran imagen, en la grandota, en la que domina el panorama, donde vemos precisamente a una escena con cuatro elementos importantes. Dos personajes en los extremos que dominan prácticamente el panorama completo y dos elementos centrales que también vamos a leer o vamos a describir, porque tenemos que saber que todo lo que está inscrito en un cuadrete de color rojo, como son los glifos y como es la gran escena, se lee en contexto y se lee en conjunto. Es decir, aquí aparecen dos personajes. Estos personajes no están aislados. Por mucho de que los describamos aislados para fines de reconocimiento, ver qué detalles tienen, etcétera, etcétera, al final la lectura es completa, la lectura es total, donde tenemos que involucrar a Tlazolteotl, a Tepeyoloctli, a las armas, a la ofrenda, todo en un conjunto completo para que nos dé justamente la adecuada interpretación de lo que la trecena representa, de lo que la trecena nos propone. ¿Sí? Muy bien. Y por último mencionar que estos personajes que vamos a describir y esta escena prácticamente dominan como si fuera una especie de sí, un manto que cubre a los 13 tonaltín que están debajo y antes de los datos particulares exclusivos de cada uno de los tonales, debemos tener en cuenta los datos de la trecena. Por eso es importante hacer estos programas con antelación y tener la información adecuada. Así que vamos a iniciar. En este caso vamos a comenzar con la izquierda. Vamos a comenzar con el lado izquierdo. Aunque la lectura habíamos estado viendo que todas las trecenas anteriores se leen de derecha a izquierda, por lo que acabo de describir, que la parte de abajo se lee así y la parte de arriba se lee al revés. Bueno, como estamos ya entrando a la segunda mitad, vamos a leer en el sentido que marcan la mayoría de las figuras. Fíjense cómo todos los glifos de entrada, todos miran de izquierda a derecha. La señora, ¿sí?, que está sentada en el Icpali, en este caso, la señora Tlazolteotl, también está sentada y viendo de izquierda a derecha. Aunque existan elementos que puedan ver al revés, como el Tepeyoloctli, el celote que tenemos aquí presente, hay que atender al sentido general de la lectura y entonces el sentido es de izquierda a derecha. Así que vamos a empezar por describir a Tlazolteotl, que es la que se encuentra sentada en el Icpali, lo cual nos indica ya de entrada que ella es la señora, la mera, mera señora de esta trecena. Aunque, por supuesto, está equilibrado la imagen, el tamaño, con la otra imagen que está a la derecha, que es el señor Tepeyoloctli, al que vamos a describir posteriormente. Así que Tlazolteotl la tenemos aquí presente, una presencia femenina importantísima, y yo digo que la presencia femenina por antonomasia, desde el punto de vista de la mitología y de los númenes que aparecen en estos documentos, hay muchas fuerzas que corresponden y que están relacionadas a lo femenino, pero Tlazolteotl es la que encarna todas las cualidades humanas de lo femenino, ¿sí? No nos vamos a meter en Honduras a, 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 a describir, ¿sí?, qué es lo femenino, porque todos tenemos en nuestra mente y sabemos perfectamente qué es lo femenino, no lo feminista, sino lo femenino, ¿sí? Las características particulares del ser humano femenino, así como el ser humano masculino tiene las propias. Tlazolteotl representa y engloba la mayor cantidad de características y funciones que a nivel humano tiene el aspecto femenino. Los seres humanos femeninos, las mujeres, tienen cualidades que precisamente que están puestas y que caracterizan a todas las funciones que realiza Tlazolteotl dentro de los contextos. La vemos como madre, la vemos como mujer sensual, la vemos como paridora, como amamantadora, como tejedora, como mujer medicina, mujer guerrera, etcétera, etcétera. La vemos aparecer en muy diversas formas, ¿sí? Y en esta ocasión la tenemos en una versión muy lunar, ¿sí? Vean cómo todo su vestimenta, su keshkemitl, todo muy colorido, muy bonito, domina el color rojo incluso en su cara, y tiene esta mancha de color negro alrededor de la boca que lo conecta casi casi con la parte de atrás de su quijada.
Es interesante porque es una configuración distinta de la mancha en la boca que aparece como uno de los rasgos distintivos particulares específicamente de la señora Tlazolteotl. Así que habiendo dicho todo esto, todo lo que engloba Tlazolteotl, y viendo que esta versión que tenemos aquí es la versión más lunar porque tiene el yacamestle en la nariz, tiene sus adornos de luna en la falda, como lo pueden observar, esas lunas amarillas sobre fondo rojo, y que también tiene en su arete este colgajo de algodón, ¿sí? Que también es uno de los rasgos distintivos junto con la mancha en la boca y la yaca mezcli de las figuras asociadas a la señora Tlazolteotl. Aquí particularmente aparece como ser lunar de manera muy especial y hay que decirlo porque en ocasiones los investigadores han identificado a este personaje como una versión femenina de Pactécatl. Eso es algo muy curioso, porque si bien Tlazolteotl sí tiene una parte como mujer medicina y Tlazolteotl es el de la medicina, a mí se me escapa aún las razones por las cuales pudieron haber identificado a este personaje de esa manera, al menos desde el punto de vista iconográfico. Yo no le veo muchas asociaciones, sin embargo hay que mencionarlo porque la mayor cantidad de información que está allá afuera, pues va en ese sentido. Lo cierto es que en este caso Tlazolteotl hay que, como tenemos que leer el contexto completo, vamos a ver que yo diría que está en una de sus versiones más guerreras. ¿Por qué? Porque está, por un lado, asociada o vinculada de manera muy especial a Tepeyoloctlia, que vemos aquí presente también del lado derecho, como equilibrando, como en espejo, del mismo tamaño que Tlazolteotl precisamente, indicándonos que su importancia es la misma, ¿sí? Tlazolteotl es la regente y Tepeyoloctli va a ser el co-regente. Tepeyoloctli que finalmente es una advocación muy específica, muy particular de Yayauqui Tezcatlipoca, otro ser que junto con Tlazolteotl van de la mano, como si fuera una especie de dualidad en esa escala, en la que Tlazolteotl y Tezcatlipoca están bastante relacionados de múltiples maneras y que algunas de ellas vamos a comentarlas el día de hoy. Y en este caso, bueno, pues de manera muy especial también con Tepeyoloctli, la advocación de Yayauqui, que está convertido en un ocelote y que Lili nos podrá platicar un poco más del mito donde se platica justamente ese detalle de cómo Tezcatlipoca se convierte en Tepeyoloctli. Aquí está Tepeyoloctli convertido en un ocelote, blandiendo precisamente una bandera de que nos habla de la guerra y del sacrificio, todo él erizada su bella piel amarilla con tecpat, con cuchillos de pedernal, y además en medio de ellos dos tenemos un gran elemento de muy buen tamaño, lo suficiente como para llamarnos la atención y entender que en el contexto de las imágenes también el tamaño y la posición tienen mucho que ver con la importancia que tiene esa figura en relación con las demás. Es un conjunto de armas del guerrero, el conjunto de recursos que el guerrero con los que cuenta para su defensa y para sus combates. Tenemos a un chimali, un escudo, tenemos las flechas, tenemos a una macana, tenemos a un lanzadardos, ¿sí? Y tenemos además joyas que le salen al conjunto por los dos lados y flores, indicándonos que no estamos hablando de un set diseñado para ir y matar personas, estamos hablando de un set de objetos y de herramientas, de utensilios, de artefactos que tienen un significado en conjunto mucho más elaborado y mucho más complejo que la guerra en el sentido más grosero y más literal del término. Estamos viendo las armas del guerrero, la actitud del combate y de la guerra como una actitud personal, como una actitud de alguien que asume la responsabilidad de todo ello, está presente en el término, el concepto del guerrero. Entonces tenemos a Tlazolteotl, la mujer guerrera, tenemos a Tepeyoloctli, un ser asociado directamente también a esta parte guerrera. A los dos los tenemos aquí flanqueando ese conjunto de elementos que nos hablan de la guerra en particular como uno de los temas principales de esta trecena y por supuesto también la parte ritual en la forma de los tamales que aparecen en la parte de abajo del conjunto de las armas para rematar las ideas que están conjuntándose precisamente como la gran imagen de trecena para esta trecena C
oso mate. Pues hay que remitirnos a los conceptos más esenciales de algunas cuestiones. En primer lugar, que estamos en el rumbo del Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres, el rumbo de lo negro, como, tal y como estamos hoy. Eh, un rumbo que es completamente perteneciente a lo femenino, lo mismo que el Mictlampa. Así que ese es el punto de partida y por eso es que la fuerza femenina en esta trecena está muy potenciada, tanto pues para las mujeres que van a ver muy incrementada su poder en esta trecena, como para los seres masculinos que vamos a poder potenciar esa parte de nosotros al máximo. Quisiera también hacer memoria de que en este mismo rumbo, hace 104 días, tuvimos una trecena, la trecena Semázatl, con exactamente los dos mismos protagonistas y el mismo carácter de trecena guerrera, que fue la trecena Semázatl, y donde los dos mismos personajes, aquí los estamos viendo, protagonizaron la misma trecena bajo una naturaleza muy parecida. Tepeyoloctli, Tlazolteotl, ofrenda y elementos de guerra, ¿sí? Eso es digno de tomarse en cuenta porque estamos en el mismo rumbo, estamos apenas 104 días después y muchos elementos aquí van a irse compactando y armonizando uno con otro. Sin embargo, cambian los roles y es justamente lo que vamos a explicar, ¿no? Y vamos a estar volviendo constantemente a recordar un poco aquella otra imagen porque la conexión es obvia y es importante también. En primer lugar, me gustaría mencionar el hecho de que Tlazolteotl tiene algunos elementos que me parecen relevantes. Uno de ellos, para hacer alusión directa a la guerra, es sin duda ese en su tocado las plumas de águila que tiene colocadas. Esas plumas de águila son un referente también directo siempre que las vemos aparecer al combate, a la guerra, al combatiente mismo. Que recordemos que uno de los dos órdenes dentro de la guerra pues es el águila y también es el ocelote, que también recordemos que en esta trecena estarán presentes y habrá oportunidad de mencionarlo más adelante, pero en esta trecena justamente tenemos el tránsito a través de esos tonaltin que tienen que ver con la guerra, que es Acatl, y que vamos a tener un tonali precioso, Yay Acatl. Tendremos también Nahui Ocelotl, Macuili Cuautli, y también recuerden que el poder del guerrero se refleja en Coscacuautli, que en este caso será Chicuasi Coscacuautli, porque quien rige a Coscacuautli es la señora Itzpapalotl, que es la que representa el valor de los guerreros. Así que esos cuatro tonaltin que están tan vinculados con la guerra están presentes en esta trecena de una forma muy particular. Sabemos que están presentes en muchas trecenas, pero en esta está de una forma muy peculiar que también más adelante analizaremos. Tlazolteotl, obviamente, sin perder su esencia, la primera de ellas, la luna, obviamente como un astro que refleja mucho la parte femenina, que está representada generalmente en los Amoshtin como un útero, ¿sí? La luna está representada como un útero, y como no, si tiene una influencia y una vinculación directa con los seres femeninos, tanto en los ciclos de reproducción, el ciclo de la luna, tiene una duración muy parecida al ciclo reproductivo de los seres humanos reflejado en el ser femenino, el ciclo obviamente de menstruación, cuando ya llega el punto de maduración, donde está listo para la fecundación y la finalización de ese ciclo, bueno, también está muy armonizado. Recordemos también que la luna influye muchísimo en el momento del parto. Cuando hay luna llena, se aceleran los partos, así que todos esos elementos están reflejados en Tlazolteotl, tiene esta vinculación de lo femenino con la noche, con la luna, y ella, por supuesto, por eso su elemento más distintivo como numen es la yacamestli que porta, y en este caso está totalmente reforzada con las imágenes que tiene en su falda. Esas lunas que están en su falda, bueno, refuerzan toda esa parte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Tlazolteotl en esta ocasión, yo diría que armonizando mucho con las plumas de águila que tiene, está toda predominantemente ataviada y también maquillada con el color rojo, un color que representa, ya sabemos, el tonali, la fuerza. Incluso, si ustedes recuerdan,
muchos de los númenes, como Tonatiuh, Xiuhtecutli, tienen el color rojo, porque están reflejando ese calor. Y yo creo que es algo muy adecuado a lo que se va a hablar dentro de esta trecena, una trecena que tiene mucho que ver también con el tona, con el tonal, y que de fondo es lo que está aquí presente. Por el otro lado tenemos a Tepeyoloctli en una versión mucho más ya no sentado en la otra imagen que veíamos en una cueva, sino aquí ya más bien portando la bandera, ya en rumbo y dirección a la guerra, ¿no? Ahí ya ven a Tepeyoloctli que estaba sentadito ahí y tenía sus garras ante las armas, y era la señora Tlazolteotl la que traía un prisionero y venía con el chimali y con las flechas del combate y de la batalla. Y por supuesto también ahí observen ustedes abajo dos elementos del rojo, porque está abajo la serpiente de coral y el prisionero que trae Tlazolteotl todo de color rojo, bueno, también estaba presente. Sin embargo, en esta ocasión, Tepeyoloctli aparece en acción también con sus garras, esas garras tan afiladas que nos hablan de la ferocidad de Tepeyoloctli, apuntando hacia las armas, hacia los pertrechos, y muchos tecpatls están erizando su cuerpo, lo cual también nos indica su ferocidad, su gran bravura como animal. Imagínense, pues es un ocelote, un cazador implacable, ¿no? Un felino. Lo interesante en esta imagen, lo que lo hace muy peculiar, bueno, me gusta mucho el hecho de que él porta ese maravilloso tocado, ese adorno en la cabeza, lo cual le da también un carácter que nos recuerda mucho también en gran medida a su esencia. Recuerden que su esencia es que el señor Tepeyoloctli es a este señor que está aquí a mis espaldas, Tezcatlipoca. Es una advocación del señor Yayauqui Tezcatlipoca reflejada ahí. Pero les decía, una de las partes más interesantes es que está portando una bandera. La bandera que representa dos elementos concretamente. En primer lugar, la batalla, y podemos inferir que este personaje va rumbo al campo de batalla como símbolo. Recuerden que el campo de batalla como símbolo, aunque el campo de batalla es real y en la vida es ineludible que a veces nos toca combatir, que allá afuera indiscutiblemente también se está librando una guerra ideológica, y si no, digan ustedes por qué no, por qué nos estamos quedando sin agua y por qué nos estamos quedando sin ciertos alimentos y por qué se están apoderando de nuestras semillas ancestrales. Bueno, porque hay una guerra, entonces también eso es innegable. Pero nuestra forma de participar en todo ello es una manera mucho más intelectual, es una manera mucho más organizativa con todos los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Sobre todo de convencimiento de lo que debe ser el mundo según nos lo plantearon todas las civilizaciones antiguas, y que hoy vamos un poco en contra de eso porque el eje de nuestros intereses como humanidad, raro pareciera, pero así es lo económico, ¿no? Y por eso es que hay esa ambición tan grande por quedarse con estos bienes que le pertenecen a la humanidad, que la náhuatl le entregó a la humanidad, y que hoy unos pocos quieren quedarse con esos beneficios y con los beneficios de cosas que son tan del ser humano en general como el agua. Ah, sí, es que el procesamiento del agua cuesta, pues sí, ya lo entendemos, pero para eso existe la organización social. En fin, es otra discusión, pero es bueno tener en cuenta también que eso es parte de la vida y que ese ocelote también está preparado para librar ese tipo de cuestiones. Pero aquí viene algo muy interesante y que me gusta mucho, y es el hecho de que este ocelote viene portando cuerdas, ¿sí? Cuerdas que yo siempre veo en un doble sentido. En primer lugar, en el sentido de, pues las cuerdas a veces también se presentan en todo lo sacrificial, y la bandera también se planta cuando se hace un sacrificio. Y si no, lo remito a la lámina 29 de la Moshli Borgia, donde el personaje se planta con 8 banderas a su alrededor y hace un gran sacrificio que da origen a toda la humanidad y a toda la vida y a todo el mundo en general. Pero también recuerden que la cuerda sacrificial, la cuerda que está ahí apareciendo, y la bandera también es el campo de batalla, y también son los prisioneros. También, como lo veíamos en la otra imagen, la imagen de Semazatl, también recuerden que está el Tlazolteo trayendo un prisionero y lo trae entre cuerdas, como también lo vemos en el Tonalámatl muchas veces. Vemos aquí, vemos a nahuales que traen prisioneros ante ellos. Bueno, pues también este Tepeyoloctli va alistado al campo de batalla para traer prisioneros, y yo diría en este caso, a mí me gustaría en esta trecena hacer que más personas, es un símbolo obviamente de los prisioneros, pero me gustaría hacer que mucho más personas se interesen en estos temas, se interesen en poner toda su conciencia en la vida, en el transitar de la vida, en el fluir,
en en la herencia que tenemos ahí dentro de una semilla y que tenemos que hacer brotar de una forma frondosa para que se retome las grandes preguntas de la vida, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas preguntas necesitan resonar nuevamente, ¿no? Muchas personas piensan que las respuestas ya están dadas, ¿no? Porque nuestra civilización actual tiende a deslumbrarnos y decirnos, sí, ya todo está explicado en el mundo, todo está resuelto. No, señores, no hay nada resuelto. Y recuerden que lo más importante es que las verdades trascendentes, las respuestas a esas preguntas del por qué estamos aquí son personales, no son grupales. Se responden en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Así que, bueno, todo eso ojalá y resurja entre todos. Y además, recuerden que venimos, como lo hemos enfatizado en los últimos Tonaltin, venimos de una trecena en la cual, como guerreros, porque recuerden que fue Tecpatl, nada menos que Tezcatlipoca, fuimos a la profundidad a averiguar precisamente nuestra respuesta vigente, porque si ha existido siempre, nuestra respuesta vigente y actualizada de todas esas preguntas, y por eso es que hoy nos presentan ya el campo de batalla como símbolo ante nosotros, porque esta trecena nos plantea acción, 100% acción. Todo aquello que hemos pensado, todas aquellas herramientas que trajimos del Mictlampa y que pusimos en esa mochila, que precisamente en un tonali del Cihuatlampa, en Matlactin Mazatl, pusimos y nos pusimos en camino. Ese perrito que nos ha estado, que nos está acompañando en el tonali de hoy, bueno, pues ya nos vamos directo al campo de batalla. ¿Esto qué quiere decir? A ejercer todos esos conocimientos en lo real, en el tonali. Por eso la Tlazolteotl está de color rojo, porque tenemos que ejercer todo esto que ya aprendimos, todo esto que ya sabemos, hay que ejercerlo aquí afuera, en la realidad, en el tonali. Sí hay dentro de esta trecena, como siempre, un viaje también a la introspección, pero la trecena en todo su espíritu nos pide mucha acción. Así que en esta trecena de acción, ahorita que decía Gerardo que sí, he visto que también a Tlazolteotl la identifican como señora de la medicina, yo tampoco encuentro mucha razón, aunque sí hay una Tlazolteotl vinculada a Ocelotl, precisamente la regente de Ocelotl, que es una señora medicina, pero en este caso no aparecen sus elementos. Incluso Seller la identifica como señora del pulque. Yo tampoco le veo nada de pulque a esta Tlazolteotl, la veo puramente como una Tlazolteotl y con todos esos elementos que ya describimos. Así que también tenemos enfrente de todos ellos una ofrenda, quiere decir que hay mucho que entregar para esta trecena, hay que hacerlo con toda fuerza y convicción y iremos viendo construirse a lo largo del Tonalpohualli los resultados de todo el esfuerzo que vayamos haciendo. ¿Sale el libro ahí? Ya no está. No, no la veo, yo Ah, creo que perdón, a ver estaba si llega. esperando que entrara a comentar. Sí. Muy bien, vamos a continuar entonces ya habiendo descrito, digamos, de manera general. Obviamente podemos seguirnos aquí otra hora o dos seguramente analizando y detallando el contexto que nos presenta la imagen de Trecena. Sin embargo, creo que ya tenemos la suficiente información y los suficientes datos para comenzar precisamente a compararlos y enriquecerlos con todas las imágenes que vamos a ver a continuación y que se centran básicamente en los números que acompañan a la Trecena para que veamos en qué contextos aparecen y cuál es su función dentro de todas estas imágenes. Vamos a explicar que, bueno, la trecena lleva el nombre, ya lo comentamos, del primero de los tornales que aparecen en ella, de manera muy práctica, digamos, muy pragmáticos. Decían, bueno, pues la trecena se va a llamar como el primer tornal. Y como no se va a repetir esta combinación en ningún otro lugar, bueno, pues el nombre queda como un nombre propio al que hay que mencionar, como ya lo dijimos, con nombre y apellido. C. Osomatli, uno mono. Mencionábamos en la mañana y al principio de esta sesión acerca de el hecho de que estamos exactamente a la mitad del tonalá, de manera literal, ya que en los almanaques de trecenas, que es el que estamos presentando, una sección, esa trecena es la número 10. Bueno, en términos del tonalama desplegado, el tonalama extenso de las 8 láminas que muchos de ustedes ya cuentan con su versión de esta herramienta para poderlo consultar.
vamos a ver que estas son las láminas 1, 2, 3 y 4. Esta es la mitad del tonalama. Y este puntito que estoy indicando en este momento, ¿sí? Este espacio específico es el que nos encontramos hoy. Vamos a observar, cuando completemos el tonalama, ya viéndolo completo, vamos a ver que es exactamente el punto medio el que marca esta trecena. Es decir, la trecena Seo-Somatli va a dar inicio a la segunda mitad del tonalpo. Eso hay que ser enfáticos en ello, ¿sí? Y aquí lo estamos mostrando, ¿sí? El puntito es exactamente el centro de todo el formato, de todo el tablero. Bien, esta es la imagen que corresponde a la misma trecena, pero en el documento conocido como Códice Borbónico, el documento mexica, con algunas variantes ya estilísticas en la forma en la que se representan los personajes, se encuentran sus colores, un poco su configuración, pero estamos hablando del mismo tipo de lenguaje, ¿sí? El lenguaje iconográfico, el lenguaje en imágenes que se utilizaba desde la antigüedad. Bueno, pues los mexicas también, al igual que muchos pueblos, son herederos de esa tradición, aprendieron con los mixtecos esa tradición, y bueno, pues aquí podemos observar que conservan gran parte de esa tradición y de alguna manera le dan su toque particular, pero conservando la suficiente cantidad de rasgos para ser reconocibles en el conjunto completo de lo que podemos hablar de la iconografía. Es posible relacionarlos, es posible interpretarlos, porque están aludiendo a los mismos temas, a los mismos motivos, las mismas imágenes, los mismos números. Bien, lo único que cambiaría en un momento dado serían las palabras para expresar todo esto, para explicarlo, que pudiera ser en mixteco, en zapoteco, en mexica, digo, en náhuatl, en el idioma que fuera, mientras conservara la tradición y conservara los datos, cualquiera de ellos que tuviera la- el conocimiento de lo que las imágenes simbolizan, pudiera interpretarlo de manera correcta. Y lo que estamos viendo aquí es la versión mexica del Códice Borbónico de la Trecena Seosomatli. Como pueden observar, aquí es interesante, aquí lo que estamos viendo es no a Tlazolteo. Es más, ni siquiera es una mujer la que estamos viendo. Estamos viendo a un numen masculino, ¿sí? Esto es importante. Y aquí sí, al parecer, el numen masculino es Pactécatl, el señor de la medicina. Probablemente con esta imagen ya podemos imaginar de dónde proviene el dato, que no es un dato que se lo hayan sacado de la manga los investigadores, de ninguna manera pretendemos decir eso, pero que cuando vemos la imagen del Borgia definitivamente no corresponde con lo que esta imagen sí nos describe, que es al señor de la medicina ahí presente, al señor Pactécatl. Lo que sí podemos ver del otro lado es, equilibrando la escena, podemos ver al ocelote, que también está cargando, igual que en el Borgia, lo podemos observar, ¿sí? Su bandera, ese pantle de color blanco con las franjas negras, al ocelote ahí presente. Pero vean qué interesante, porque aquí no solamente aparece el ocelote, sino también aparece el águila. Vean, digamos que aquí los corregentes o los personajes que funcionan y que equilibran, armonizan la escena en términos de la gran figura de Pactécatl, a quien tenemos a la izquierda, tenemos a la derecha al ocelote y al águila, ambos portando las cuerdas del sacrificio y las banderas del combate, de la guerra. Una roja, una negra, pero ambos aparecen ahí como conformando un solo concepto que se tiene que leer, apareciendo los dos, el ocelote y el águila, el guerrero diurno y el guerrero nocturno, el guerrero femenino y masculino, el de oscuridad y el de la luz. Y así podemos seguir añadiendo cualidades a cada uno de estos animales, ¿sí? Como símbolos, pero lo que quiero que observen es precisamente el equilibrio que hay ahí. Interesante porque aquí en medio de los dos hay una escena interesante donde se ve la mitad de la noche y la otra mitad de la luz. Es decir, luz y oscuridad, otra vez siendo aludidos de manera directa a través de los símbolos del sol o de la luz diurna, del tona, y de la noche con las estrellas. Y una serie de elementos que están aquí puestos aparentemente de manera aleatorias, sin embargo, sabemos que obedecen a toda una prescripción específica
de la ritualidad que se comunica también en esta escena, ¿sí? Donde vemos una ofrenda que tiene espinas de maguey, hay piedras, hay un pebetero, humo saliendo de allí, hay otro elemento por acá, una vasija de color blanco con otro elemento arriba, hay una vasija de color verde con chalchihuites, otras dos, no sé, hay varios elementos que conforman la parte ritual y de ofrenda, ¿sí? Esta serpiente de bicéfala, otra piedra, otra ofrenda que involucra una serpiente, el símbolo de la noche, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos más información de la que nos muestra el Borgia. Sin embargo, lo que estamos viendo es exactamente lo mismo. Estamos viendo la trecena Seo-Somatli desplegada completa aquí en los flancos de la imagen, y en el cuadro principal los personajes que ya hemos descrito y que al compararlos con los que venimos analizando del Borgia, bueno, pues ya podemos ver que lo que se está aludiendo es a a los mismos temas donde la guerra y el sacrificio, evidentemente, están presentes aquí de manera muy, muy puntual a través de los dos grandes guerreros, los símbolos, el ocelote y el águila, y por supuesto el señor de la medicina Pacteca. Esta es la escena, la misma escena que corresponde al documento conocido como Vaticano B. El Borgia y el Vaticano B, por el tipo de imágenes y por el tipo de configuración que tienen, parecieran pertenecer a una tradición mucho más cercana entre sí. De hecho, si comparamos las secciones del Borgia con las del Vaticano B, prácticamente pudiéramos decir que son casi las mismas, incluso en ocasiones casi ordenadas de la misma manera, lo cual nos indica que ambos documentos probablemente tuvieron no solamente un origen común en cuanto a una tradición, sino también en cuanto al pueblo que las produjo. Esto muy claro a la hora de analizarlos, de verlos juntos. Los dos documentos pues nos vienen precisamente a demostrar esta cercanía, ¿sí? Que es mucho más estrecha que la que se tiene con el borbónico que vimos anteriormente. Aquí el Vaticano B vemos en la periferia una vez más, empezando por la esquina inferior derecha, al mono como el que inicia la cuenta en esta trecena, y en el centro la gran imagen donde están las mismas elementos que en el Borgia. Vemos a la señora Tlazolteotl sentada, vemos al Tepeyoloctli del otro lado, curiosamente no está enfrentado a ella, es decir, no está de frente a ella como espejeándola, sino en el mismo sentido, viendo de derecha a izquierda igual que ella, pero también blandiendo la bandera de la guerra y el sacrificio, y por supuesto, en medio de los dos también unificando la escena, los elementos de la guerra. ¿Sí? Aquí no vemos al chimali, el escudo, pero sí que vemos a las flechas, la macana, el lanzadardos. Es decir, estamos aludiendo al mismo conjunto, al mismo concepto. Y que la señora Tlazolteotl aquí aparece de manera muy especial, también de color rojo, pero envuelta su cuerpo, cuando menos, como si fuera un bulto mortuorio. E interesante ver que su tocado está conformado por plumas rojas y negras, aludiendo a la luz y a la oscuridad, a la noche y al día. Así que vean cómo las tres imágenes, tanto del Vaticano B como del Borbónico, como la del Borgia, pues nos van precisamente ayudando su análisis y su comparación para complementar la información que no está en una, bueno, pues la podemos encontrar en otra, y de esa manera completar o hacer mucho más redonda la información que está contenida en estas imágenes y cuáles las temáticas que evidentemente nos aportan para leer o interpretar la imagen de la tercera. ¿Hasta aquí algún comentario, Rolando? Me gustaría que continuaras con la explicación de comparativas para que hagamos ya un Claro, comentario general de todo. Sí. claro. Y por supuesto, una comparación que ya justamente tú hiciste hace rato, en la que cuando vemos aparecer a Tlazolteotl, siempre está acompañada del ocelote o de Tepeyoloctli, que al final pues viene siendo lo mismo, ¿no? Ocelote, Tepeyoloctli es un ocelote, ¿sí? Pero vamos a ver cómo esta relación de Tlazolteotl con el ocelote, con la fiera, con el animal nocturno, con el guerrero nocturno femenino de oscuridad, Tepeyoloctli, diagonal, el ocelote,
es muy estrecha porque siempre aparecen juntos. Y la primera comparación es justamente la trecena que estamos analizando, que está aquí en la parte de arriba a la izquierda, y la otra, que es la tercera trecena, la trecena C. Massat, que ya transitamos por ella hace algunos meses, y vemos cómo están invertidos las posiciones de los personajes. La trecena C. Massat, la que está a mi derecha, en la parte de abajo, tiene como patrono principal a Tepeyoloctli y como co-regente, como acompañante a Tlazolteotl, en su versión guerrera y vencedora, porque ya hizo un prisionero en la guerra. Ella venció en el combate. Y vean cómo la configuración es de derecha a izquierda. La lectura de las figuras, si los pueden observar, son de derecha a izquierda. En cambio, en el de arriba, en el que estamos analizando, ahora las posiciones son curiosamente las mismas, sin embargo, ahora la lectura va de izquierda a derecha. Y tenemos a la señora Tlazolteotl sentada en el Icpali y otra vez a Tepeyoloctli, aquí ya no está sentado, ya está parado y cargando su bandera. Así que vemos cómo en dos escenas distintas aparecen los mismos personajes en diferentes posiciones, también con distinto peso, digamos, simbólico en cada una de las escenas, pero siempre van en compañía. Y para reforzar todo esto, vamos a traer a colación otras imágenes más, donde también aparece Tlazolteotl y donde también está asociada directamente, en este caso, al glifo ocelote. Al glifo ocelote como glifo del Tonalpohualli, la señora que lo rige, su patrona, su regente, es precisamente la señora Tlazolteotl, que aquí la vemos sentadita también en el Icpali, también con lunas y el color rojo y negro en su vestimenta, su mancha en la boca, sus elementos de algodón en el tocado y en las orejas, por supuesto su yacamesli en la nariz, pero ahora sí portando un collar que la asocia directamente con Pacteca. Probablemente de ahí es de donde venga el germen de esta información que han ido, pues de alguna manera entretejiendo los investigadores para llegar a decir que la tlazolteotl que vemos en la imagen de Trecena es la medicina o es más bien Pactecatl en su versión femenina, lo cual, bueno, ya vimos que iconográficamente pues es difícil de sostener, ¿sí? No lo estamos descartando, pero sí lo mencionamos porque seguramente algunos de ustedes ya han leído acerca de la trecena, acerca de la imagen, y probablemente pueda causar alguna especie de confusión lo que estamos diciendo, pero lo estamos demostrando con las imágenes, porque es ahí donde surgen las preguntas que nos pueden llevar a una identificación más plena o incluso, ¿por qué no?, alguna corrección en ese sentido, que creo que nos cae bastante bien el hacer correcciones de errores que se vienen arrastrando desde hace prácticamente cientos de años. Así que bueno, aquí vemos a Tlazolteotl nuevamente asociada directamente al ocelote como patrona del signo. Otra configuración, el número 4, donde vemos el de Tonalpohualli completo desplegado de una forma muy creativa y muy interesante, donde vemos a 4 señores, ¿sí?, rigiendo cada uno de ellos, cada una de los 4 rumbos. ¿Sí? Tenemos el norte, tenemos el sur, tenemos el oriente y tenemos el poniente. ¿Ok? Bueno, y en el poniente, digo en el norte precisamente, donde está Tlazolteotl rodeada de los 5 glifos que corresponden al norte, obviamente uno de esos glifos es precisamente el ocelote. Por donde quiera que le busquemos, siempre el ocelote está directamente asociado con Tlazolteotl, de manera muy clara, de manera muy precisa y muy específica. Esto sucede siempre de esa manera, al menos en el contexto y en la iconografía. Lo vemos, ahí está, miren. Esta es la escena, ya la aislé de manera particular, y aquí está Tlazolteotl rodeada de los glifos, y bueno, uno de ellos evidentemente es el ocelote. Bueno, aquí es, no sé, hasta aquí, Rolando, ¿algún comentario? Pues sí, a mí se me hace muy impresionante esa regencia que se le entrega en esta lámina 72 a Tlazolteotl de todo el rumbo del Mictlampa, completamente, ¿no? Se le vincula todos los glifos a Hecatl, a Itzcuintli, en fin, todo Que completo. apertura la mitad, ¿no? La Sí, segunda mitad. claro, ¿no? Sí, sí es muy importante todo esto. También me parece que hay que poner mucha atención justamente en esa relación de
Tlazolteotl con el ocelote. Aquí recuerden que en los Amoxin a veces las categorías no son como nosotros estamos acostumbrados en nuestro mundo actual, que todo es idéntico, todo es igual y que rojo, blanco, no es tan fácil a veces distinguir las diferencias y las gamas. Aquí en los casos, a veces las categorías hay que aprender a leerlas. A mí también me parece que hay elementos, por ejemplo, en esta imagen del borbónico muy importantes a tener en cuenta y uno de ellos es la guerra. La guerra sí está presente. La guerra está presente incluso en sus dos grandes elementos, que es el águila y el ocelote portando banderas y grandes ofrendas. Así que la ofrenda, el ocelote y el cuautli también son, aquí se refuerza incluso esa parte poniendo a cuautli de por medio, ¿no? Yo creo que parte también de eso la confusión, de justamente ver aquí, porque a veces se generaliza y entonces se dice, es que entonces el regente es Pactécatl, entonces femenino, masculino, pero es Pactécatl. No, a veces depende mucho también de la civilización que hizo el Tonalámatl o su almanaque de trecenas, a quien coloquen como regente de la trecena. De manera muy peculiar, hay cambios a veces entre uno y otro, pero en este caso el elemento central me parece que está muy claro y en el contexto narrativo del propio Amoxtli Borgia ya vimos que es contundente la presencia de Tlazolteotl y Tepeyolotl o Tepeyoloctli, ¿no? Sin olvidar también toda la naturaleza que hay detrás de los Ocelotl, digamos, Ocelot, Tepeyoloctli, Tezcatlipoca, que tiene un gran peso en esta trecena, porque recuerden que en estas trecenas del Cihuatlampa, si ustedes van y checan en un rato más si quieren, a lo mejor mostramos esas imágenes un poquito, pero si ustedes recuerdan, en las imágenes mánticas, incluso cuando lleguemos al Tonali Chignahui Quiahuitl, Tonali, por cierto, muy importante dentro de la trecena, vinculado directamente con la ciudad sagrada de Cholula. Ahí vamos a tener una doble nocturnidad y tanto en el Chicome como en el Chignahui vamos a tener, en este caso va a ser Chicome Olin, por cierto, otro tonali muy importante. Ahorita hablamos de los tonali que se nos vienen encima. Vamos a tener la presencia de Tezcatlipoca en las imágenes mánticas, ya de entrada eso, ¿no? La presencia de Tezcatlipoca fuerte ahí. Reflejada también en el ocelote que está presente en esta imagen de general de la trecena y que va a tener un énfasis fuertísimo en el número 4, en Nahui Ocelotl, donde una vez más vamos a tener la regencia de Tlazolteotl y la presencia de Ocelot reforzada en ese tonali que sabemos bien, le da nombre incluso a la primera era cosmogónica de la humanidad. Así que la hilación entre Ocelotl y Tlazolteotl va a estar muy presente. Y cómo no, si recordemos que en un nivel de númenes, entendiendo el nivel de los númenes, sabemos que Tlazolteotl es Tonacacíhuatl, es una advocación directa de Tonacacíhuatl que forma parte de la dualidad suprema. Tonacacíhuatl y Tonacatecutli son la dualidad suprema. Y los 4 númenes que se derivan de ellos, que yo diría, si nos centramos bien y tomamos como base la Moshli Borgia, los 2 númenes que salen de la interacción de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Pero la interacción más directa que vemos entre esos 2 niveles, entre los númenes padres y los númenes hijos, la interacción más directa es la que hay entre Tlazolteotl y Tezcatlipoca, en este caso a través de Tepeyoloctli. También no podemos dejar de lado que Tepeyoloctli es un numen que explora la cueva. Y en ese contexto tampoco podemos perder de vista que la exploración en la cueva es una metáfora que se refiere concretamente a la existencia de una vida previa a la vida actual que tuvimos en el útero materno. De ahí que toda la relación que hay en útero, la yacamesli y la luna convertida en útero con un conejo flotando, todos esos elementos gráficos nos remiten a que ese viaje que Tepeyoloctli emprende cuando va en busca de su propia esencia, lo hace precisamente al vientre materno, porque de alguna forma esa vida como seres de agua terminó y implicó una primera muerte, una primera transmutación. También nos remite a que en ese vientre materno está virgen nuestra esencia como seres que empezó a tener una transformación una vez que salimos y tocamos el mundo exterior y estuvimos expuestos a los estímulos de los demás, ¿no? Entonces, bueno, todos esos contextos hay que tenerlos en cuenta en la relación que existe entre Ocelot y Tlazolteotl y tenerlo presente
en esta trecena porque van juntos, ¿sí? Van juntos esas dos númenes tan bien enfatizados, van juntos en esta esencia que tiene como punto de partida Osomatli. No perdamos de vista que Osomatli es un reflejo del ser humano en sus aspectos más esenciales. Y sus aspectos más esenciales precisamente tienen que ver con la organización social, con la creatividad, con su forma de vivir la sexualidad. Todos esos instintos que están reflejados son el punto de partida desde el número uno, desde la integración, la semilla con la cual vamos a iniciar esta trecena, que vamos a plantar en la tierra de esta trecena para que florezca durante los 13 tonales y evolucione hasta llegar al final, va a ser precisamente el mono, la esencia, el ser más esencial física y carnalmente del ser humano, incluyendo sus instintos, incluyendo muchas de sus inclinaciones y preferencias. Así que parte de esa es, me parece, lo que requerimos de información para entrar en esta trecena y poder hacer que ese SEO Somatli se expanda y llegue con éxito hacia el número 13. Muchas gracias, Rolando, por estas reflexiones que, bueno, pues nos ayudan justamente a comprender los contextos y las relaciones que existen entre los personajes que van apareciendo y, por supuesto, su simbolismo que nos lleva a descubrir muchas más cosas, ¿no? En todo ello. Bueno, pues ya habiendo analizado esta estrecha relación aquí, nada más quería mencionarles lo que platicábamos hace rato, que tendría que haberlo presentado antes. Pero bueno, aquí es de qué manera estas son las láminas en el original, ¿sí? En el Borgia original, cómo se ven actualmente estas escenas. Y son solamente dos de las láminas que corresponden a las láminas 69 y 70 del Borgia, donde está el final de esta sección de las tres escenas. Y vean lo que les decía. La parte de abajo, la lectura es de derecha a izquierda. Y al llegar a esta trecena, que es la que estamos terminando ahorita, ¿sí? Subimos para comenzar a transitar ahora el Tonalámatl o esta sección del Tonalámatl al revés, ¿sí? O sea, la lectura viene por 10 láminas de izquierda a derecha de manera continua. Luego subimos y regresamos de la página 70 a la 61 del Borgia para volver a iniciar toda la cuenta de las trecenas de manera cíclica, como lo pueden observar aquí en la pantalla. Bien, vamos ahora a mencionar algunos de los tonaltin que por su importancia y por lo que nombran, bueno, pues en ocasiones vale la pena hacer énfasis en ellos. Recuerden que cada uno de los tonalis, ¿sí? Los 260 tonalis son combinaciones únicas y singulares que contienen datos y por eso son arquetípicos en muchos sentidos y también son categorías en sí mismos que nos ayudan a comprender bajo la visión de la cosmovisión, bajo esa perspectiva nos ayuda a comprender de qué manera los antiguos mexicanos ordenaban y explicaban su realidad. Y vemos que el tonali que le da nombre justamente a esta trecena es Se Osomati, y que es un tonali muy estrechamente ligado a las Tzitzimiti y a las Cihuateteo, particularmente a las Cihuateteo. Las Cihuateo, o Cihuateteo en plural, son aquellos personajes descarnados porque ya están muertos, que son las mujeres que murieron como guerreras, es decir, que murieron en su primer parto. Aquellas mujeres que en su primer combate por la vida y la muerte, tanto suyos como de su hijo, bueno, algunas de ellas fallecen en ese tránsito y se convierten precisamente en las ciguateo, ¿sí? Así que aquí tenemos a una de esas figuritas, una de mis favoritas que está en el Museo Nacional de Antropología. Hay muchas, hay varias. De hecho, la sala mexica, si ustedes entran en la parte derecha, así luego que entren, después de ver el Teocalli de la Guerra Sagrada y el jaguar enfrente de ustedes, a la derecha inmediatamente se van a topar con una gran colección de estas extraordinarias imágenes, donde podemos ver precisamente que era una figura muy presente, muy importante por la cantidad de versiones que han aparecido y que se han encontrado seguramente en distintos contextos en torno a las Cihuateteo. Y aquí las vemos precisamente cómo están descarnadas.
Y esta ciguateteo, vale la pena mencionar, hemos venido hablando de la parte esencial que el mono representa en términos del ser humano, y también estamos hablando de la parte esencial del ser humano a través de Tlazolteotl y de Tezcatlipoca. Bueno, pues vamos a ver que los personajes que vamos a presentar a continuación justamente aparecen después de toda la sección cosmogónica del Borgia. Recuerden que el Borgia tiene tres grandes divisiones. La primera son el Tonalámatl con todos sus complementos. Luego viene una sección intermedia, que es la sección cosmogónica, que aparte nos obliga a voltear el documento de manera vertical para leerlo de manera vertical, no se lee horizontal como el resto del documento. Y luego cuando termine esa sección que nos narra de alguna manera escenas cosmogónicas de origen, de creación, desde la parte primordial de la dualidad primordial hasta la creación del ser humano y de muchas, muchas otras cosas. Cuando termine esa sección, vuelve a tomar el documento su configuración horizontal, ¿sí? Y por bloques temporales, ya en formato otra vez como de tabla, pero ahí ya comienzan a tomar relevancia otros personajes que no aparecen en los contextos del inicio, porque precisamente hay que narrar primero la parte cosmogónica para comprender quiénes son esos personajes y qué papel están jugando. Ellos son los Macuiltonaleque y las Ciguateteo, precisamente, dos personajes asociados directamente a Tezcatlipoca y a Tlazolteotl, precisamente, pero que desde nuestra perspectiva, porque los venimos analizando hace ya bastante tiempo, también encarnan, son, digamos, númenes, no quisiéramos decir menores, pero sí que tienen una función muy particular y mucho más cercana a la parte humana, a la parte carnal, ya cercanos a nosotros, en relación con las categorías o las formas en las que podemos describir a los númenes o a las deidades, como sea que las queramos entender. Y aquí aparecen precisamente en la lámina que viene justo después de la parte cosmogónica, donde aparecen como protagonistas las Ciguateteo, que son estas que están aquí, ¿sí? Véanlas. Son 5, aquí nada más aparecen 3, una lámina, faltaría la otra. Las Ciguateteos y los Macuiltonaleque. Los Macuiltonaleque, que son la parte masculina, evidentemente, y la parte femenina de la Ciguateteo, pueden observar cómo los Macuiltonaleque, sus nombres corresponden a los quintos espacios de las trecenas del sur, y por eso sus nombres siempre van a ser la combinación del número 5 con uno de los glifos del sur. Macuiltochtli, Macuilxochitl, Macuilmalinali, Macuil Coscacuautli, y faltaría por ahí, me faltaría uno, que ahorita no lo recuerdo, pero no se preocupen, no pasa nada. ¿Sí? Los 5 Macuiltonaleques entonces tienen los 5 nombres del sur en relación combinados con la quinta posición. En cambio, la Ciguateteo también tiene una asociación muy estrecha, pero con los tonalis que abren las trecenas del poniente, las de Cihuatlampa, que son Seosomatli. Esta es, digamos, esta Ciguateteo correspondería precisamente al tonali que abre la trecena y que le da nombre, ¿sí? Ella es la que tiene ese nombre calendárico, la que tiene asociado directamente con ella ese tonali. La señora Secali, la señora Secuautli, la señora C. Ocelot, ¿sí? Y la señora Sequiahuitl. No, no es cierto. Sí, Sequiahuitl, ¿sí? Ellas son las 5 señoras Iguateteo, que como ya lo dije, sus nombres corresponden a las aperturas de las trecenas del poniente, como en la trecena que estamos analizando en este caso, la trecena Seosomatli. Bueno, pues aquí está presente Seosomatli. Esta sería la figura que corresponde al tonali de la Ciguateteo, que está representada con ese y asociada a ese tonali. Por si fuera poco, además tenemos a la señora Tlazolteotl aquí debajo, ¿sí? También representada 5 veces, aquí además aparecen 3, insisto. Pero bueno, les quería presentar a estos personajes porque allí es donde comienzan a cobrar relevancia estos personajes y aparecen en otras secciones a partir de ahí varias veces, ¿sí? El número 5 comienza a cobrar importancia y relevancia a partir de ese momento, con todo lo que tiene de asociativo con el ser humano como el eje
o como el donde confluyen los cuatro rumbos, como el ser que está en medio de todo, su realidad, etcétera, etcétera. Así que el tonali que abre la trecena, que le da el nombre, que abre también la segunda mitad del tonali Powali, bueno, pues ya podemos ver cómo tiene una asociación muy estrecha precisamente con las Cihuatepeo, que las vamos a ver, aquí las vemos descarnadas, aquí las vemos pues sin descarnar, pero con el ojo proyectado, indicándonos precisamente que están muertas, etcétera, etcétera. Y esta es la señora que la que venimos aludiendo, que precisamente lleva como su nombre C. Ozomatli. El siguiente tonali que quiero comentar, no sé, Rolando, ¿tienes algún comentario respecto a ese tonali, el C. Ozomatli? ¿Quieres que sigamos? Me Sigue, dices. sigue mejor y continuamos, hacemos un comentario ya final de esta parte. Ok, me parece muy bien. Vamos a ver qué otros tonalti de todos los 13 que aparecen tienen alguna relevancia. Insisto, todos son relevantes, sin duda, pero bueno, detectamos ciertamente algunos que en ocasiones pues vale la pena ser más enfáticos por lo que representan, sin dejar de lado a los demás. Tenemos al tonali Nahui Ocelot. Ya hablamos ampliamente de Ocelot, de la importancia y la estrecha relación que tiene con Tlazolteotl. Bueno, pues resulta que este tonali también es el tonali que le da el nombre a Tepeyolotl. Qué raro, ¿no? Tepeyolotl que tenga un nombre asociado al ocelote. Nahui Ocelot, que por cierto, recuerden que el nombre de Nahui Ocelot no solamente es el nombre de Tepeyolotl, su nombre tonálico, vamos a decirlo así, su tonali, sino además también es el nombre de una de las eras cosmogónicas, precisamente. Así que también hay una asociación estrecha ahí entre este nombre, entre la era cosmogónica, el mito, la creación de Tepeyolotli y por supuesto no podemos dejar de lado su relación con Yayauquitezcatlipoca, porque finalmente Yayauquitezcatlipoca tiene muchas formas de manifestarse y una de ellas es en la forma del señor Tepeyolotl, el corazón de la montaña. Bueno, ya hemos hablado ampliamente de esta relación. Aquí traer a colación que en esta trecena, regida por Tlazolteotl, acompañada por Tepeyolotli, también tenemos el nombre específico, el tonali particular que alude como fiesta, como día dedicado a el señor Tepeyolotli. Aquí les puse esta imagen donde está la piedra de los soles y en la parte del medio, que es la más conocida, podemos ver precisamente estos 4 espacios donde están 4 tonaltin que nos hablan de las antiguas eras cosmogónicas, las antiguas épocas, ¿sí? Si estamos en el quinto sol, bueno, quiere decir que hubo 4 épocas anteriores. El hecho de que sea el sol no quiere decir que no existiera un sol antes, ¿sí? Estamos hablando de soles como épocas, como grandes eras de la humanidad y que históricamente y míticamente así es como se nos narran a través de estos objetos. Y vemos que aquí está presente 4 nombres, que son Tonalti también. Nahui Ocelot, Nahui Ejecatl, Nahui Quiahuitl y Nahui Atl. 4 momentos específicos en donde el primero de ellos, el fundacional, es precisamente Nahui Ocelot, el que está asociado a Tezcatlipoca y que es el nombre precisamente del señor de Peyo. El otro tonaldi que queremos mencionar es el tonali Chignahui Quiahuitl, 9 lluvia, uno sumamente importante, ya verán por qué, porque está asociado directamente con la ciudad de Cholula y de manera muy particular con el famosísimo basamento que actualmente se conoce como la Gran Pirámide de Cholula, ¿sí? Ese cerrito, esa montaña que está en la ciudad de Cholula y que sabemos que pues existe debajo de ese montículo, existe una construcción que tiene 7 etapas constructivas, así de antigua es. Y aquí está una parte restaurada que reconstruyeron y restauraron de la parte de atrás del basamento, que es enorme, tiene la fama de ser no solamente el sitio, el basamento más grande de México, sino al parecer en su base de todo el mundo, lo cual pues lo convierte en un sitio pues muy, muy notable. Y bueno, pues resulta que en su antigüedad Cholula sabemos que era un sitio sumamente importante,
conocimiento, de la parte religiosa, ¿sí? Y donde todo el mundo de todas partes del país, de lo que ahora conocemos como México, llegaban precisamente a aprender, a estudiar y a investirse como sacerdotes y como dirigentes de sus respectivos lugares a Cholula. Así de importante era Cholula. Y el basamento más antiguo, que fue fundado junto con la ciudad, ¿sí? En una época antiquísima que se pierde en los anales de la historia, ya entramos en terreno de los mitos, es precisamente este conocido como la Gran Pirámide de Cholula o Tlachihualtépetl, el cerro hecho a mano, y que se dice que fue fundado y que fue construido por gigantes, liderados todos ellos por el señor Shelwa, quien es uno de los sobrevivientes del diluvio y que al descender las aguas, él baja junto con otros 6 gigantes y cada uno de ellos van y fundan distintas ciudades, ¿sí? Para arrancar de nuevo la civilización con el conocimiento que ya se venía teniendo y que ellos conservaron y que de alguna manera con eso dieron inicio a una nueva época, a una nueva era. Así que esta leyenda nos habla precisamente de esta fundación y parece ser, o más bien no parece ser, ese Tlachihualtépetl, este basamento, estaba dedicado al señor Nueve Lluvia, Náhuatl, Chignahuiquiahuitl, que es nada menos que el señor Tlaloc, ¿sí? O sea, Tlaloc, esta pirámide, bueno, no pirámide, perdón, es un poco la costumbre, pero este basamento tan importante, tan monumental, tan histórico, bueno, pues estaba dedicado precisamente al señor Tlaloc, a la lluvia, a las aguas, a través de su dedicación precisamente a este Tonali en particular. Y si ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer este extraordinario lugar, y si no lo han hecho, pues yo no sé qué esperan, organícense una salida a Cholula, lo pueden observar, lo pueden experimentar, es un lugar muy, muy, muy hermoso. Van a poder ver cómo actualmente en la parte de arriba existe pues una iglesia católica, como todos los templos y todos los lugares sagrados de la antigüedad, pues bueno, pues fueron sustituidos evidentemente por otros lugares sagrados, pero ahora de otra religión. Bueno, pues en la parte de arriba está la iglesia, pero si ustedes caminan, ¿sí? Hay dos o tres formas de acceder hacia la parte de arriba. Uno de esos caminos los lleva a un lugar que está a mitad de camino, ya en la pendiente, ya subiendo, que se dice que es el Pocito, que es literalmente un pozo de un nacimiento de agua, ¿sí? Una vez más, como para reforzar toda esta directa asociación del agua y de sitios específicos de aguas subterráneas donde se fundaban estos basamentos, estas grandes construcciones, y que por su importancia, por ser lugares de nacimiento de agua y todo ello, pues también repercuten y nos recuerdan su estrecha relación con los cerros y con los volcanes de los alrededores. Así que la Gran Pirámide de Cholula está dedicada precisamente a uno de los Tonaltin que vienen en esta trecena, que es Chignahuiquiahuitl. Ya como dato adicional, nada más hacer un comentario que hace tiempo que me viene llamando la atención, que no he logrado conseguir el dato y que si alguien de quienes nos escuchan tuvieran alguna información al respecto. Este es el actual escudo de la ciudad de Puebla. Y si ustedes observan, bueno, pues su configuración ya es un escudo modernizado, ¿sí? No muy hermoso en cuanto a su construcción, a su diseño, pero que mantiene elementos de vínculo con la antigua iconografía y con los Amoxtli, con la antigua tradición mexicana, sobre todo en lo que es la parte periférica. Vean que en medio está una fábrica, está una presa, está la revolución aquí también indicada con este fuego y esta pistola, y también, por supuesto, la parte campesina. Pero alrededor, si observan, hay un camino con huellitas que tiene ojos estelares, que por cierto están dibujados de manera equivocada en este caso, porque es rojo con blanco, no azul con gris. Está el maíz en la parte de abajo y estas dos
caminos corresponden a los cuerpos de dos serpientes emplumadas, con la máscara del viento, y en medio de ellos, aquí enmarcado por los volcanes, está precisamente una carita de Tlaloc. O sea, lo que corona el escudo actual de Puebla, que es en el estado donde se encuentra justamente Cholula, pues es este pequeño elemento que corresponde justamente a las efigies del señor Tlaloc. Nada más como para darnos una idea de la relación tan estrecha que tiene no solamente Cholula, sino todo el territorio poblano con la parte acuática, con la parte de Tlaloc. Y bueno, pues hasta aquí mis comentarios acerca de los Tonaltin que van a ir apareciendo en esta escena. Me gustaría escuchar los tuyos, Hernán. Hay algunos, rápidamente los voy a mencionar. En primer lugar, obviamente, lo que ya mencionaste, Nahuiocélotl, además de que históricamente está consignada esa fecha y ese tonali, recordemos que ese día tenemos varias confluencias importantes. La primera, que el regente de Océlotl, obviamente, es Tlazolteotl, así que Tlazolteotl y Océlotl están juntos, pero el señor de la noche ese día es Tepeyoloctli, así que ahí hay un refuerzo más. Después tenemos Macuili Cuautli, que yo traigo demasiado a colación por dos razones. La primera, porque el número 5 es regido por Tlazolteotl. Recordemos que es regido por Tlazolteotl. Y como es una Tlazolteotl roja, en este caso el Tezcatlipoca que me parece es rojo, así que me llama la atención y me gusta esa asociación. Después, para cuando lleguemos al tonali Chicome Olin, que se me hace importantísimo, recuerden siempre que el Chicome es un tonali de cambio, de mucha transformación, porque está Papalotl ahí. Bueno, pues ese día, imagínense, además lo vamos a tener mezclado con Olin, así que ese día hay que tener mucha atención cuando lleguemos a la mitad de trecena, va a ser un punto muy interesante para nuestro proceso. También mencionando que en ese día Olin va a estar regido por, como señor de la noche, va a tener a Itzli. También se me andaba pasando que en Yeyacatl tenemos el inicio de este tránsito a través de lo guerrero y que inicia nada menos que con Iztlacoliuqui, que es una identidad de Tezcatlipoca, continúa con Ocelot, que es otra identidad de Tezcatlipoca, y concluye con Cuautli, con el Tezcatlipoca rojo. Así que son días de por sí muy tezcatlipoquianos que en este caso se van a ir enfatizando. Por supuesto, también tenemos el Chignahui Quiahuitl, que es muy memorable, es altamente memorable por esa relación con la antigua ciudad sagrada, aún viva la ciudad de Cholula, y que tenemos, bueno, directamente ese vínculo, sin dejar de mencionar un día antes, un tonali antes, tenemos a Chicoey Tecpatl, donde tendremos a Chalchutotolin presente. También me gustaría mencionar que tenemos una combinación muy interesante, tenemos Matlacli Xochitl, 10 Flor, con Xochiquetzal, Tezcatlipoca y Mictlantecutli en ese día. Y nada más también mencionar que esta trecena cierra de una manera contundente, porque recuerden que tenemos a Matlacli Manjay Cali, 13 Casa, con la regencia doble de Tepeyoloctli como señor regente del glifo Cali y señor regente de la noche. Así que va a estar muy, muy intenso. También mencionarles que recuerden que en estas trecenas del Cihuatlampa tenemos ese punto de tránsito también al Mictlampa, la introspección, por una manera diferente a como la tenemos en el rumbo mismo del Mictlampa, porque aquí, en primer lugar, la que nos va a engullir es la señora Tonacasíhuatl en Macuili Cuautli. Y vamos a entrar en ese tránsito y cuando lleguemos precisamente a Chicome Olin, vamos a tener en las mánticas, nada más las enseño para recordárselas y para invitarlos a que nos acompañen el día que hagamos la lectura. Está aquí, aquí. Vamos a tener aquí al señor Tezcatlipoca, justamente en esta coordenada de tanto cambio. Para cuando tengamos otra vez el 9, vamos a tener la doble noche, el día consagrado al basamento de Cholula. Aquí está Quiahuitl. Vamos a tener la doble noche con Tezcatlipoca en la parte inferior. Y aquí, recuerden esa maravilla, cuando lleguemos al número 10, vamos a tener esa imagen que tanto integra el poder que tenemos los seres humanos. Así que es una trecena muy importante en nuestro proceso dentro de este Tonalpowali, con algunos Tonaltin que vale la pena vivir de una manera muy consciente, y para eso los invitamos a que todos los días
nos puedan acompañar al programa de Tlapohuía que estaremos emitiendo sin duda alguna a lo largo de toda la trecena y que esperamos verlos ahí acompañándonos en ese ritual de todos los días. Muy bien, Rolando, pues muchas gracias por los comentarios y por la mención de todas las particularidades que van a ir sucediendo a lo largo de la trecena. Obviamente ya los iremos comentando en sus programas específicos y iremos haciendo más énfasis en cada uno de estos datos. Pero bueno, ya con esto creo que tenemos suficiente información para valorar lo que la trecena nos presenta, nos propone y justamente, bueno, pues ya cada uno de nosotros podrá darle el cauce adecuado en sus propios planes, en su propia vida, en sus propias labores y actividades, para precisamente ir aplicando este tipo de información que vamos conjuntando y que vamos compartiendo y que está en las imágenes finalmente, ¿no? Nosotros estamos simplemente funcionando como unos intérpretes de lo que la cosmovisión y el lenguaje iconográfico nos presenta. Así que bueno, pues con esto estamos llegando al final de esta transmisión. Por supuesto que estamos, como siempre, muy contentos y agradecidos de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues me gustaría en ese sentido mandarles un saludo especial a todas las personas que nos estuvieron acompañando y que bueno, pues que también nos mandaron algunos mensajes. Por supuesto, agradecerle a Row que está aquí presente, sí, directamente en la sala de Zoom. Como siempre es un placer contar con tu presencia, Row. Y bueno, pues vamos a mandarles un saludo especial a Malena Juárez, que dice gracias por la tan interesante lectura, querido Caltona. Muchas gracias, Male. Igualmente, va un abrazo. A Patti Quijano Ferrer también dice gracias por la entrega y amistad. Interesante lectura de Trecena. Gracias, Patti, también. Elizabeth González Nieto también nos manda saludos. Sara Alcalá Jiménez, Arly Rodríguez, dice que tendrá que visitar Cholula, por supuesto, Arly. Cuando vengas nos avisas para poderte acompañar. Diana Cecilia ZM, Halcón Rojo Yaoloceloctli. Saludos, familia Caltona. Sí, dice Reina Isabel también, un saludo. A José Esquivel, a Daquini Caro, a Luis Mello, a Morelia Sánchez, Marcus Rodríguez, Yucatla Betty, Olintoshli Rogerio, Andino Albe. Sí, a todos ellos nuestra gratitud, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, sí, los vamos a leer todos con mucho detenimiento, y si bien no podemos darnos a veces la oportunidad de responderlos a todos, pero todos los leemos y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado esta lectura, esta sesión, tanto como para nosotros fue disfrutable la preparación y el desarrollo. Y bueno, pues no me resta más que desearles una excelente tarde, un muy provechoso cierre de trecena y nos vemos el día de mañana para comenzar con el tonali que da inicio a la trecena y que le da nombre C. Osomati. Un abrazo para todos, muchas gracias y muy buena tarde. Gracias, Ro, gracias, Rolando. Buenas tardes. También Lili les manda saludos, se tuvo que retirar antes, pero también les manda un fuerte saludo a todos ustedes. Gracias.